El CEO millonario se paraliza al ver a una humilde madre tocando en el piano de un restaurante la misma canción que una vez le enseñó a su primer amor. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. El restaurante Zafiro resplandecía con una elegancia discreta aquella noche, una suave iluminación azul se reflejaba en las copas de cristal, las conversaciones en voz baja eran interrumpidas por alguna risa gentil ocasional y el sutil tintineo de la fina platería contra los platos de porcelana. Era el tipo de establecimiento donde los imperios empresariales cambiaban de manos entre postres y champán, donde la élite de la ciudad acudía no para ser vista, sino para llevar a cabo sus negocios lejos de las miradas indiscretas. Nathan Reynolds estaba sentado solo en su mesa del rincón, su traje azul marino hecho a medida lo distinguía incluso en esta reunión de los más acaudalados de la ciudad. A los 30 años, ya había logrado lo que la mayoría de los hombres pasaban la vida persiguiendo, convertir la atribulada compañía tecnológica de su familia en Reynolds Innovations, ahora valorada en miles de millones. Esta noche debería haber sido una celebración. La fusión con Anderson finalmente se había completado después de meses de negociación. Sin embargo, mientras revisaba los detalles del contrato en su tableta, Nathan sintió el vacío familiar que el éxito nunca parecía llenar. Su reflejo le devolvía la mirada desde la ventana oscurecida, mandíbula marcada, intensos ojos azules que las revistas financieras llamaban calculadores, y cabello castaño claro cortado con precisión para proyectar autoridad. La imagen del éxito, y completamente solo. ¿Otro Mayen, señor Reynolds? El mesero apareció silenciosamente a su lado. Por favor, asintió Nathan, sin levantar la vista. Entonces sucedió. Las primeras notas flotaron por el restaurante, vacilantes al principio, luego ganando confianza. Una melodía de piano tan inquietantemente familiar que los dedos de Nathan se congelaron a medio gesto en la tableta. Se le cortó la respiración mientras la música lo transportaba instantáneamente a través de 13 años de recuerdos. Imposible. Lentamente, se giró hacia el pequeño escenario en la esquina donde descansaba un piano de media cola. Una mujer estaba sentada allí, con la espalda recta, su cabello oscuro caía en ondas más allá de sus hombros. Su uniforme de mesera contrastaba con la elegancia de su postura mientras sus dedos danzaban sobre las teclas con practicada precisión. No era cualquier melodía, era su melodía. La composición que había escrito a los 17 años para una chica de cálidos ojos marrones que le había hecho creer en algo más allá de las hojas de cálculo y los márgenes de ganancia. La habitación pareció inclinarse cuando la mesera se giró ligeramente, su perfil haciéndose visible bajo la luz tenue. Esos mismos ojos, ahora enfocados intensamente en las teclas. La misma curva suave de su mejilla, la misma pequeña cicatriz cerca de su ceja de una caída infantil. Sofía. Sofía Hayes. El vaso en la mano de Nathan tembló imperceptiblemente mientras 13 años colapsaban en un instante. Su primer amor, la chica que había desaparecido sin dejar rastro, la única persona que lo había conocido antes de que se convirtiera en el despiadado hombre de negocios celebrado en las revistas financieras. Y estaba tocando su canción, la melodía que él había compuesto para ella, en el último lugar donde hubiera esperado encontrarla. Cuando las notas finales quedaron suspendidas en el aire, Sofía abrió los ojos, recorriendo el restaurante con la mirada. Por un segundo que le paró el corazón, sus miradas se encontraron a través de la sala. El reconocimiento en sus ojos fue inmediato. También lo fue el shock. Y algo más, algo que hizo que a Nathan se le encogiera el estómago, miedo. Nathan, pareces como si hubieras visto un fantasma. La voz de Eric Matthews interrumpió el trance de Nathan. Su asistente ejecutivo y amigo más antiguo dejó 2 vasos de whisky sobre la mesa, su mirada siguiendo la línea de visión de Nathan hacia la pianista, que acababa de desaparecer detrás de una puerta marcada como «solo personal». Creo que sí, respondió Nathan, su voz inusualmente vacilante. Eric estudió el rostro de su amigo, la misma expresión que solo había visto una vez antes, 13 años atrás, cuando Nathan regresó de su primer semestre en Oxford, devastado al enterarse de que Sofía Hayes había desaparecido sin dejar rastro. Espera, ¿era ella? ¿La chica de aquel entonces? Eric se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Sofía, asintió Nathan, incapaz de apartar la vista del ahora vacío banco del piano.
Estaba tocando nuestra canción, Eric. La que escribí para ella. Después de todo este tiempo. Eric silbó suavemente. Eso no puede ser coincidencia. Me vio, los dedos de Nathan se apretaron alrededor de su vaso. Y parecía asustada. Eric había trabajado junto a Nathan durante más de 8 años, presenciando su transformación de un brillante pero idealista graduado de la Escuela de Negocios al calculador CEO cuyas tácticas en la sala de juntas le habían valido el apodo de «el arquitecto» por su habilidad para construir y deconstruir imperios corporativos. Sin embargo, en este momento, Eric vio destellos del joven que una vez había compuesto música y recitado poesía, la persona que Nathan había enterrado metódicamente bajo hojas de cálculo y adquisiciones. «Necesitas hablar con ella», dijo Eric con firmeza. «¿Qué le diría siquiera?» Se burló Nathan. «¿Perdón por desaparecer de tu vida?» Ella fue la que se fue sin decir una palabra. ¿Lo hizo? Eric arqueó una ceja. Me dijiste que le enviaste cartas. ¿Alguna vez confirmaste que las recibió? Nathan guardó silencio. La verdad era que nunca lo había sabido con certeza. Cuando regresó de Oxford para las vacaciones de invierno de ese año, ansioso por ver a Sofía, descubrió que ella había renunciado a su trabajo en la biblioteca y se había mudado. Sus llamadas no fueron respondidas, sus cartas devueltas sin abrir. Eventualmente, su madre lo convenció de que era lo mejor. Un romance universitario no habría durado de todos modos. ¿Te has arrepentido de no encontrarla durante 13 años? Continuó Eric, su voz suave pero insistente. Ahora está literalmente a 6 metros de distancia. Si sales por esa puerta sin hablar con ella, te arrepentirás por 13 más. Los ojos de Nathan se dirigieron a su reloj, un gesto automático que hizo suspirar a Eric. El mundo no colapsará si el gran Nathan Reynolds se toma una noche libre de ser CEO, dijo Eric, echando su silla hacia atrás. Yo me encargaré de la llamada de Miller mañana. Considéralo mi regalo de aniversario por 8 años de aguantar tus tendencias adictas al trabajo. Antes de que Nathan pudiera protestar, Eric se puso de pie. Me voy ahora, lo que significa que tienes la excusa perfecta para quedarte. Descubre qué pasó, Nathan. Porque sea lo que sea, hizo un gesto hacia el piano, claramente no fue lo que pensaste. Después de que Eric se fue, Nathan permaneció inmóvil en su asiento, el whisky intacto acumulando condensación sobre la mesa. Su mente repasaba posibilidades, reconstruyendo los últimos días con Sofía antes de su partida a Oxford, las promesas hechas, los futuros planeados. ¿Qué había cambiado? ¿Y por qué estaba tocando su canción esta noche, de todas las noches? La puerta del personal se abrió y Sofía salió con ropa de calle, jeans oscuros y un sencillo suéter azul que de alguna manera le sentaba más auténtico que los atuendos de diseñador que llenaban el restaurante. Habló brevemente con el maitre y luego se dirigió hacia la salida. Sin una decisión consciente, Nathan se puso de pie. 13 años de preguntas lo impulsaron hacia adelante mientras seguía a la mujer que una vez lo había conocido mejor que nadie, antes del dinero, antes del poder, antes de que hubiera encerrado las partes de sí mismo que no podían cuantificarse en un balance general. Nathan se detuvo en la entrada del restaurante, observando cómo Sofía se ajustaba el abrigo contra el frío de la noche. Su corazón martilleaba en su pecho, una sensación extraña para un hombre que permanecía impasible durante negociaciones multimillonarias. ¿Y si no quiere verme? El pensamiento lo paralizó. 13 años habían transformado a la tímida estudiante de música de la que se había enamorado en una mujer que apenas reconocía. Había una dignidad tranquila en la forma en que se desenvolvía ahora, una resiliencia ganada con esfuerzo que no había estado allí antes. ¿Y si está casada? Sus ojos se dirigieron a su mano izquierda. Sin anillo, pero eso no significaba que no hubiera alguien esperándola en casa. Peor aún, ¿y si me odia por abandonarla? Mientras dudaba, la melodía que ella había tocado resonó en su mente. Recordó la tarde de verano en que la había compuesto, sentado junto a Sofía en el piano de cola de la mansión vacía de su madre. Las ventanas habían estado abiertas, una brisa cálida traía el aroma de las gardenias del jardín de abajo. «Tócala otra vez», había susurrado Sofía, sus dedos siguiendo tentativamente los suyos sobre las teclas. «Muéstrame cómo va la parte del medio».
Aún podía sentir el calor de su hombro contra el suyo, ver la concentración en sus ojos mientras aprendía las notas, oír su risa cuando tropezaba con un pasaje difícil. «Eres una natural», le había dicho él. «Soy una mesera que acomoda libros en la biblioteca», lo había corregido ella, pero sus ojos brillaban con determinación. Pero algún día. Nathan tragó saliva ante el recuerdo. Algún día. Habían hecho tantos planes durante esas tardes robadas. Ella estudiaría música mientras él asistía a Oxford. Cuando él regresara, construirían una vida juntos, una donde su talento florecería junto a sus ambiciones empresariales. ¿Qué había pasado con esos sueños? La última conversación que habían compartido se reproducía en su mente como una grabación desgastada. «Te escribiré todas las semanas», había prometido en el aeropuerto. «Y volveré para las vacaciones de Navidad. Estaré esperando», había respondido ella, con lágrimas brillando en sus ojos. «No me olvides entre todas esas sofisticadas chicas inglesas». Él se había reído, besándola una última vez antes de abordar. Imposible. Pero cuando regresó 3 meses después, ella se había ido. Sin dirección de reenvío, sin explicación. Solo el eco hueco de preguntas sin respuesta. Y ahora, después de 13 años de construir murallas impenetrables alrededor de su corazón, ella había traspasado sus defensas con nada más que una melodía. Sofía llamó un taxi en la acera, y Nathan supo que su oportunidad se estaba cerrando. Si la dejaba ir ahora, podría no encontrar nunca las respuestas que había pasado años fingiendo no buscar. Tomando una respiración profunda, salió al aire fresco de la noche y la llamó por su nombre. «Sofía». Ella se giró, su expresión cambiando de sorpresa a algo más complejo, reconocimiento mezclado con lo que parecía miedo. Por un momento, pensó que podría ignorarlo, que podría escapar en el taxi que esperaba. En cambio, despidió al taxi con un gesto y se giró para enfrentarlo por completo. «Hola, Nathan». Su voz era firme, pero sus nudillos se blanquearon mientras agarraba su bolso. «Me preguntaba si me reconocerías». «Estás tocando nuestra canción», respondió él simplemente. «La reconocería en cualquier parte». Una sombra cruzó su rostro. «No esperaba verte aquí esta noche». «Ni yo a ti». Dio un paso cuidadoso hacia adelante. «Ha pasado mucho tiempo». 13 años, 2 meses, dijo ella, su precisión tomándolo desprevenido. «Y ahora eres importante». La forma en que lo dijo, sin admiración ni resentimiento, solo como una declaración de hechos, lo hizo sentir extrañamente vacío. «Sofía», comenzó. «¿Qué pasó? ¿Por qué te?» Ella levantó una mano, deteniendo sus palabras. «Aquí no. Ahora no». «¿Tu turno ha terminado?», preguntó Nathan, tratando de mantener la voz casual a pesar de la tormenta de emociones que amenazaba con abrumarlo. Sofía asintió, mirando su reloj. «Acabo de terminar. Solo toco el piano los jueves por la noche, después de mi horario regular». «¿Solo los jueves?». La pregunta tenía más peso de lo que sus simples palabras sugerían. «Sí», evitó su mirada. «Los jueves fue cuando me enseñaste a tocar por primera vez». La importancia no pasó desapercibida para Nathan. Ella recordaba no solo su canción, sino el día específico de sus lecciones. De alguna manera, esto hacía que la brecha de 13 años entre ellos se sintiera a la vez más amplia y más estrecha. «¿Podríamos hablar?», preguntó él. «Solo unos minutos». Sofía dudó, sus ojos escudriñando la calle como si buscara una ruta de escape. «Necesito llegar a casa». «¿Puedo llevarte?», ofreció de inmediato, luego registró su expresión. «Oh no. ¿Un café entonces?». «Hay un lugar a la vuelta de la esquina que todavía está abierto». Parecía estar librando una batalla interna, su compostura flaqueando por primera vez. 5 minutos, concedió finalmente. «Es todo lo que puedo darte». Caminaron en silencio hasta una pequeña cafetería escondida entre boutiques de alta gama. Nathan notó cómo Sofía mantenía una cuidadosa distancia entre ellos, con los brazos cruzados protectoramente sobre el pecho. La fácil intimidad que alguna vez habían compartido había sido reemplazada por un muro invisible que él no podía traspasar. Adentro, Nathan pidió 2 cafés mientras Sofía reclamaba una mesa en la esquina, lejos de las ventanas.
La cafetería estaba casi vacía a esa hora, con jazz suave sonando por altavoces ocultos. «Eres exitoso», dijo ella cuando él regresó con sus bebidas. «He visto tu nombre en las páginas de negocios». «Reynolds Nevassiens», confirmó él. «Hemos crecido significativamente en la última década». «Felicidades». La palabra sonó hueca. «¿Y tú?», preguntó él. Además de tocar en el Zafiro. Un destello de algo, orgullo, desafío, cruzó su rostro. «Tengo 3 trabajos. El restaurante paga las cuentas, doy clases de piano a niños los fines de semana y estoy terminando mi licenciatura en música, finalmente». «Eso es impresionante», dijo él, sinceramente. «Es necesario», corrigió ella, un dejo de acero en su voz. Nathan sintió que había más en su historia, mucho más. Pero no podía ignorar la pregunta que lo había atormentado durante 13 años. «¿Por qué te fuiste sin despedirte?». Las palabras escaparon antes de que pudiera moderarlas. La mano de Sofía se congeló a medio camino de su taza de café. Sus ojos, cuando se encontraron con los de él, contenían una mezcla de incredulidad e ira largamente reprimida. «¿Eso es lo que crees que pasó?», preguntó en voz baja. «¿Qué más podría ser? Regresé de Oxford para las vacaciones de Navidad y te habías ido. Sin nota, sin dirección de reenvío. Mis cartas fueron devueltas sin abrir». «¿Tus cartas?», repitió ella, su voz teñida de confusión. «Nathan, nunca recibí ninguna carta tuya. Escribí todas las semanas durante meses», insistió él. «Cuando no pude localizarte por teléfono, las envié a tu apartamento». La expresión de Sofía cambió de confusión a comprensión incipiente, y luego a algo más oscuro. «¿Y qué te dijo tu madre cuando preguntaste por mí?». La mención de su madre tomó a Nathan desprevenido. Dijo que había seguido adelante. Que dejaste dicho en la biblioteca que te mudabas fuera del estado por razones personales. Una risa amarga escapó de Sofía. «¿Eso es lo que te dijo Victoria?». El uso del primer nombre de su madre, pronunciado con un desprecio tan apenas velado, envió un escalofrío por la espalda de Nathan. Algo no cuadraba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, olvidando su café. Sofía se inclinó hacia adelante, su voz bajando a casi un susurro. «Tu madre vino a verme, Nathan. Justo después de que te fueras a Oxford. Dejó muy claro que no tenías un futuro real con una chica de mi origen, como ella lo expresó». «¿Qué?». La voz de Nathan se elevó bruscamente, atrayendo una mirada del barista. «Eso no es todo». Sofía lo miró fijamente, sin pestañear. «Me dijo que estabas de acuerdo, que solo era un romance de verano. Que no querías atarte con compromisos que interferirían con tu prometedor futuro». El mundo de Nathan se tambaleó sobre su eje. «Eso es imposible. Nunca dije nada parecido». «Al principio no lo creí», admitió Sofía. «Pero luego pasaron semanas sin una palabra tuya. Sin llamadas, sin cartas». Eventualmente, se encogió de hombros, el gesto no logrando ocultar el dolor debajo. «Eventualmente, tuve que aceptar que era verdad». «Pero no lo era», insistió Nathan, inclinándose hacia adelante. «Llamé a tu número docenas de veces. Te escribí cartas todas las semanas. Cuando regresé para las vacaciones de Navidad, tu casero dijo que te habías mudado sin previo aviso». La expresión de Sofía se suavizó ligeramente. «Tu madre fue muy minuciosa». La implicación flotaba entre ellos como una presencia física. Nathan se pasó una mano por el cabello, su mente tambaleándose con la posibilidad de que su madre, la mujer que lo había criado sola después de la muerte de su padre, hubiera saboteado deliberadamente su relación con Sofía. «¿Por qué haría eso?», preguntó, aunque parte de él ya conocía la respuesta. «Eras un Reynolds», dijo Sofía simplemente. «Yo era una estudiante becada que trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca para pagar el alquiler. Saca tus propias conclusiones». La división de clases nunca le había importado a Nathan, pero claramente le había importado a Victoria Reynolds, cuyo linaje familiar y posición social siempre habían sido puntos de feroz orgullo. «Lo siento», dijo él, las palabras terriblemente inadecuadas para los años perdidos. Sofía asintió, aceptando su disculpa pero no absolviéndolo. «No se trataba solo de mí, Nathan.
Algo en su tono lo hizo quedarse quieto. ¿Qué quieres decir? Ella respiró hondo, sus dedos trazando el borde de su taza de café intacta. Había otra razón por la que tu madre estaba tan decidida a mantenernos separados. Nathan esperó, una creciente sensación de pavor acumulándose en su estómago. Estaba embarazada. 2 palabras. Solo 2 simples palabras que sacudieron los cimientos de la vida cuidadosamente construida de Nathan. ¿Embarazada? Repitió, aturdido. Sí. Tuviste un... No pudo terminar la frase. Un hijo, completó Sofía, observando su reacción cuidadosamente. Se llama Thomas. Tiene 12 años. Las matemáticas no eran difíciles. Tengo un hijo, susurró Nathan, las palabras se sentían extrañas en su lengua. Sí. Y mi madre lo sabía. Fue la primera persona a la que se lo dije, confirmó Sofía. Pensé, vaciló por primera vez, pensé que me ayudaría a contactarte. Tenía 19 años, estaba asustada, sin familia a la que recurrir. En cambio, me ofreció dinero para encargarme del problema y desaparecer de tu vida. Nathan se sintió físicamente enfermo. ¿Y lo tomaste? La ira brilló en los ojos de Sofía. No. Rechacé su dinero. Le dije que criaría al bebé sola. Y eso es exactamente lo que hice. Todos estos años, murmuró Nathan, tratando de procesar la enormidad de lo que estaba aprendiendo. No sabía que tenía un hijo. Te creo, dijo Sofía en voz baja, sorprendiéndolo. Puedo verlo en tu cara. Realmente no lo sabías. Habría estado allí, dijo él con fiereza. Para los dos. Tienes que creerme. Quizás. La mirada de Sofía era firme. Pero nunca lo sabremos, ¿verdad? Tú seguiste construyendo tu imperio. Yo tuve 3 trabajos para poner comida en la mesa y ropa en la espalda de nuestro hijo. Vivíamos en mundos diferentes, Nathan. ¿Y ahora? Preguntó él, su voz. Ahora, Sofía miró su reloj, necesito llegar a casa. Con nuestro hijo. Nuestro hijo. Las palabras golpearon a Nathan con la fuerza de un golpe físico. Quiero conocerlo, dijo de inmediato. Sofía se puso de pie, recogiendo su bolso. Necesito tiempo para pensar en eso. Él no sabe de ti. No realmente. Nunca le he mentido, pero... ¿Pero qué? Pero, ¿cómo le explicas a un niño que su padre nunca supo que existía? 3 días después de su conversación en la cafetería, Nathan se encontró sentado en un banco del parque, sus manos normalmente firmes traicionando su nerviosismo mientras revisaba su reloj por 5ª vez en otros tantos minutos. Sofía finalmente había accedido a dejarlo conocer a Thomas, aunque había sido clara sobre las condiciones, se encontrarían en un lugar público, ella estaría presente todo el tiempo y Nathan solo sería presentado como un viejo amigo. Cualquier revelación sobre su verdadera identidad vendría después, una vez que hubieran tenido la oportunidad de evaluar cómo podría reaccionar Thomas. Nathan los vio antes de que ellos lo vieran a él, Sofía caminando junto a un chico larguirucho con un estuche de guitarra colgado del hombro. Incluso desde la distancia, el parecido era inconfundible. Thomas había heredado la altura de Nathan, su mandíbula angulosa y la forma en que se movía con determinación. Pero sus ojos, esos eran de Sofía, cálidos y expresivos. Nathan se puso de pie mientras se acercaban, luchando contra el instinto de mirar fijamente al hijo que nunca supo que existía. Hola, logró decir, su habitual confianza en la sala de juntas brillaba por su ausencia. Thomas, este es Nathan, dijo Sofía con calma. El amigo del que te hablé. El chico acomodó su estuche de guitarra y extendió la mano con una madurez que tomó a Nathan desprevenido. Mucho gusto, señor. Solo Nathan está bien, respondió, estrechando la mano de su hijo por primera vez. El simple contacto envió una oleada de emoción a través de el que luchó por ocultar. Mamá dice que sabes de música, dijo Thomas, la curiosidad evidente en su voz. Solía tocar, admitió Nathan. Tu madre era mi mejor alumna. Thomas miró a Sofía con sorpresa. Nunca me dijiste que tenías un profesor. Hay muchas cosas de mi juventud salvaje que no sabes, respondió Sofía con una ligereza que no llegaba del todo a sus ojos. ¿Puedo oírte tocar? Preguntó Nathan, señalando el estuche de la guitarra.
Thomas dudó, mirando a su madre, quien asintió animándolo. Estoy practicando para el concurso de talentos de mi escuela, explicó, abriendo el estuche y sacando una guitarra acústica que había visto mejores días. Nathan notó puntos desgastados en el mástil y rasguños en el cuerpo, señales de uso frecuente y recursos limitados. Cuando Thomas comenzó a tocar, a Nathan se le cortó la respiración. La técnica del chico no era entrenada, pero su talento natural era innegable. Tocaba con la misma comprensión intuitiva del ritmo y la melodía que Nathan había poseído a su edad, antes de que las exigencias empresariales hubieran empujado la música a la periferia de su vida. Es una composición original, explicó Sofía en voz baja mientras Thomas se concentraba en un pasaje difícil. Escribe su propia música. El orgullo hinchó el pecho de Nathan, una sensación desconocida mezclada con una profunda pérdida por todos los años que se había perdido. Cuando Thomas terminó, Nathan se quedó sin palabras por un momento. Eso fue excelente, dijo finalmente. Realmente excelente. Thomas bajó la cabeza, complacido pero avergonzado por el elogio. Todavía necesita trabajo. Todas las buenas composiciones lo necesitan, respondió Nathan. La diferencia está en saber qué partes refinar y cuáles dejar como están. ¿Podrías? Thomas miró de nuevo a su madre, luego a Nathan. ¿Podrías tal vez mostrarme cómo arreglarías la sección del puente? No fluye bien. Sería un honor, dijo Nathan, cuidando de mantener la compostura cuando todo lo que quería era decirle a este chico extraordinario que él era su padre. Durante la siguiente hora, se sentaron en el banco del parque, pasándose la guitarra de un lado a otro, hablando el lenguaje universal de la música. Nathan observó cómo el rostro de su hijo se iluminaba con comprensión cuando le demostraba una progresión de acordes, vio la concentración cuando intentaba replicarla, la misma expresión que Nathan había visto innumerables veces en los espejos de la sala de juntas. Sofía permanecía un poco apartada, con los brazos cruzados, su expresión reservada pero no hostil mientras presenciaba su conexión instantánea. Cuando Thomas se rió de algo que Nathan dijo, una risa profunda y genuina que transformó su rostro serio, sus ojos se encontraron con los de Nathan por encima de la cabeza de su hijo. En ese momento de asombro compartido, algo cambió entre ellos. No perdón, exactamente, pero quizás el primer puente frágil a través de 13 años de ausencia. La finca Reynolds se erguía como siempre lo había hecho, imponente, prístina y fría. Nathan no la había visitado en meses, la comunicación con su madre se limitaba a llamadas telefónicas superficiales sobre asuntos de negocios. Ahora, mientras se acercaba a la gran entrada, cada paso se sentía cargado de propósito. El ama de llaves que abrió la puerta no pudo ocultar su sorpresa. «Señor Reynolds, no lo esperábamos. ¿Está mi madre en casa, señora Collins?» «En el solarium, señor». Nathan atravesó el vestíbulo de mármol, pasó por la sala de estar formal donde nadie nunca vivía, y se dirigió hacia el salón acristalado con jardín que su madre había reclamado como su santuario personal. El chasquido de sus zapatos sobre el suelo pulido anunció su llegada antes de que apareciera en el umbral. Victoria Reynolds levantó la vista de su tableta, su cabello plateado perfectamente peinado enmarcando un rostro que las cremas caras y los procedimientos sutiles habían mantenido notablemente joven a los 65 años. Todavía dominaba cada habitación en la que entraba. Nathan. Su nombre era una afirmación, no una pregunta. «Esto es inesperado». «¿Lo es?» Permaneció de pie, declinando su invitación gestual a sentarse. Algo en su tono la hizo dejar la tableta. «¿Ha pasado algo en la compañía?» «Vi a Sofía Hayes hace 3 días». El nombre quedó suspendido en el aire entre ellos. Si Nathan había albergado alguna duda sobre la culpabilidad de su madre, se desvaneció cuando vio el fugaz parpadeo en sus ojos, no sorpresa, sino cálculo. «La chica de tus días universitarios». La voz de Victoria permaneció controlada. «Qué nostálgico». «Tengo un hijo», declaró Nathan rotundamente. La compostura de Victoria flaqueó solo por un segundo antes de recuperarse. «Ya veo». «No, madre, no creo que lo veas», continuó Nathan, su voz peligrosamente tranquila. «Tengo un hijo de 12 años cuya existencia desconocía porque tú te aseguraste de ello». «Nathan, ¿interceptaste sus cartas? ¿Sus llamadas?»
La interrumpió. ¿Me mentiste cuando dijiste que se había mudado sin dejar dirección de reenvío? Victoria se puso de pie, alisando sus impecables pantalones con manos cuidadas. Hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo de cometer un error que alterara su vida. Es mi hijo. El control de Nathan finalmente se rompió. Me ocultaste a mi propio hijo durante 12 años. Era una mesera de la nada, sin nada que ofrecer más que una cara bonita y un embarazo inesperado, contraatacó Victoria, su propia voz elevándose. Tenías 19 años, con todo tu futuro por delante. Oxford, la compañía, todo lo que tu padre y yo construimos. Así que le pagaste para que desapareciera, exigió Nathan. Le ofrecí una oportunidad, corrigió Victoria. Una generosa. La cual rechazó, dijo Nathan. ¿Te sorprendió eso, madre? ¿Que no todo el mundo se puede comprar? La expresión de Victoria se endureció. Esa chica te habría atrapado en una vida mediocre, atado a un niño antes de que siquiera hubieras comenzado a vivir. Mira lo que has logrado sin esa carga. ¿Carga? Repitió Nathan, incrédulo. Mi hijo no es una carga. Es un chico extraordinario con un talento increíble que ha crecido sin su padre debido a tu manipulación. ¿Y ahora qué? La voz de Victoria se volvió fría. ¿Vas a tirar por la borda todo lo que has construido por algún sentimiento de culpa fuera de lugar, por una familia ya hecha que inevitablemente esperará acceso a tu fortuna? La risa de Nathan fue amarga. Eso es todo lo que puedes imaginar, ¿verdad? Que deben querer algo de mí. Que las conexiones reales no pueden existir sin una transacción. Conozco el mundo mejor que tú, insistió Victoria. ¿Esa mesera y su hijo? Se llama Thomas, interrumpió Nathan. El nombre de mi hijo es Thomas. Estás tramando algo. Tienes esa mirada. Eric se apoyó contra el marco de la puerta de la oficina de Nathan, con los brazos cruzados. ¿Qué mirada? Nathan no levantó la vista de su computadora portátil. La que tenías antes de que adquiriéramos Westfield Tech. Determinado, pero ligeramente imprudente. Eric cerró la puerta detrás de él. Esto es sobre Sofía y tu hijo, ¿verdad? Nathan finalmente levantó la vista. Necesito arreglar esto, Eric. 12 años no se pueden recuperar, pero me aseguraré de no perderme ni un día más. Tu madre me llamó, dijo Eric con cuidado. Está preocupada de que estés tomando decisiones impulsivas. Por supuesto que lo hizo. La risa de Nathan no tenía humor. Déjame adivinar, insinuó que Sofía debe estar detrás de mi dinero, que estoy siendo manipulado por la culpa. Algo así, admitió Eric, tomando asiento frente a Nathan. ¿Cuál es tu plan? Necesito abordar esto con cuidado. Thomas aún no sabe que soy su padre. Si los medios se enteran de esto, el hijo secreto del CEO de Reynolds, sería un circo. Y traumático para el chico, añadió Eric. Sin mencionar lo que podría hacerle a la reputación de Sofía. La expresión de Nathan se ensombreció. Ha trabajado tan duro para construir una vida para ellos. No permitiré que mi presencia destruya eso. Entonces, ¿cuál es tu estrategia? Necesito aliados, respondió Nathan. Personas que conozcan a Sofía, que puedan ayudarme a entender cómo formar parte de sus vidas sin perturbar todo lo que ella ha construido. ¿Y tienes a alguien en mente? Jenny Miller. Ella administra el restaurante Zafiro, donde trabaja Sofía. Parecen cercanas. Sofía mencionó que ella fue quien arregló lo de tocar el piano. Eric sacó su teléfono, sus dedos ya tecleando. Organizaré una reunión. Discretamente, enfatizó Nathan. ¿Cuándo he sido algo más que discreto? Eric arqueó una ceja. 2 días después, Nathan estaba sentado en un tranquilo reservado de una modesta cafetería, a varios kilómetros del distrito financiero, lejos de los círculos donde podría ser reconocido. Jenny Miller entró puntualmente, una mujer de unos 40 años con ojos perspicaces que lo evaluaron a fondo incluso antes de sentarse. Señor Reynolds. No le ofreció la mano. No tengo mucho tiempo, así que vayamos al grano. ¿Por qué estoy aquí? Gracias por venir, dijo Nathan. Quiero hablar sobre Sofía Hayes. La expresión de Jenny se endureció. ¿Si está aquí para causarle problemas?
Todo lo contrario, interrumpió Nathan. Quiero ayudarla. A ella y a Thomas. Después de 12 años de silencio, su escepticismo era palpable. Me enteré de Thomas la semana pasada, dijo Nathan en voz baja. Mi madre se aseguró de que nunca supiera que existía. Algo en su tono debió convencerla, porque la postura de Jenny cambió ligeramente. Sofía mencionó que se había topado contigo. No compartió detalles. Es protectora con Thomas. Como debe ser. Jenny lo estudió. ¿Qué quiere de mí? Perspectiva. Guía. Quiero ser parte de sus vidas, pero no quiero perturbar lo que Sofía ha construido. Necesito entender cómo hacer esto bien. Jenny lo consideró por un largo momento. ¿Sabía que ella toca su canción todos los años en el cumpleaños de Thomas? La revelación golpeó a Nathan como un golpe físico. No. Durante 12 años, continuó Jenny, sin importar el turno que trabajara, venía después de horas y tocaba esa pieza. Cuando le pregunté por qué, dijo que era para que Thomas tuviera algo de su padre, incluso si él no lo sabía. ¿Una consultora de música? Sofía miró la tarjeta de presentación que Nathan le había entregado, el escepticismo evidente en su ceja arqueada. ¿Para Reynolds & Baschens? Estaban sentados en la misma cafetería donde habían tenido su primera conversación real después de 13 años separados. Habían pasado 2 semanas desde que Nathan conoció a Thomas y había visto a su hijo 2 veces más, visitas cuidadosas y supervisadas que lo dejaban anhelando más conexión. Estamos lanzando una nueva línea de tecnología de audio, explicó Nathan. Auriculares y altavoces de alta gama diseñados para músicos y profesionales del audio. Necesitamos a alguien que entienda la música desde la perspectiva de un intérprete, no solo de la ingeniería. ¿Y pensaste en mí? Su tono permaneció neutral, ni aceptando ni rechazando. Estás cualificada, dijo él simplemente. Estás terminando tu licenciatura en música, enseñas, actúas y entiendes el sonido de una manera que la mayoría de la gente no. Esto se siente como caridad, Nathan. No lo es. Su respuesta fue firme. Esto es negocio. Necesito a alguien con tu experiencia. ¿Y tú necesitas? Se detuvo. Dinero, terminó ella por él, un ligero filo en su voz. Oportunidad profesional, corrigió él. La oportunidad de usar tu talento y conocimiento en un campo que lo valora adecuadamente. El pago es acorde con los estándares de la industria para consultores. Sofía lo estudió, sopesando sus palabras contra posibles motivos ocultos. ¿Y esto no tiene nada que ver con Thomas? Tiene todo que ver con Thomas, admitió Nathan. Y contigo. Pero eso no hace que el puesto sea menos legítimo. ¿Quiero ser parte de sus vidas, Sofía? Esta es una forma en que puedo hacerlo sin perturbar lo que has construido. Ella giró la tarjeta entre sus dedos. ¿Seguiría manteniendo mis trabajos en el restaurante y dando clases? Inicialmente, sí. La consultoría sería a tiempo parcial, con horarios flexibles. Si funciona, podríamos discutir un acuerdo más permanente. Sofía guardó silencio por un largo momento. Le caíste bien a Thomas, dijo finalmente. La simple afirmación llenó a Nathan de una alegría desproporcionada. Él también me cayó muy bien. Preguntó por ti después de que nos fuimos del parque. Quería saber cómo te conocía, por qué entendías tan bien la música. Ella lo miró directamente a los ojos. No le mentí, pero tampoco le dije todo. ¿Cuándo se lo diremos? Preguntó Nathan, la pregunta que lo había estado preocupando desde su primer encuentro. No lo sé, admitió Sofía. Es complicado. Él tiene esta idea de su padre como alguien que no sabía de él, lo cual es cierto. Pero ha construido toda una narrativa alrededor de eso que lo protege de sentirse rechazado. Nunca lo rechazaría, dijo Nathan con fiereza. Lo sé ahora. Su voz se suavizó. Pero Thomas ha tenido 12 años para imaginar quién podría ser su padre. La realidad de que eres Nathan Reynolds, CEO de un imperio tecnológico, es mucho para un niño de 12 años procesar. Nathan asintió, aceptando la sabiduría en su cautela. Así que primero construimos confianza. Sí. ¿Y el puesto de consultoría? Sofía respiró hondo. Lo pensaré. 3 días después, Sofía aceptó el puesto.
En cuestión de semanas, acudía al campus de Reynolds en Evansville 2 veces por semana, trabajando con el equipo de ingeniería de audio en su nueva línea de productos. Nathan mantuvo su distancia profesionalmente, permitiéndole establecer su propia reputación dentro de la compañía. Pero comenzaron a reunirse regularmente para hablar de Thomas. Lenta y cuidadosamente, Nathan comenzó a construir una relación con su hijo. Primero a través de lecciones de música organizadas por Sofía, luego a través de salidas casuales que les permitieron conocerse sin la presión de la paternidad revelada. Lo que no pudo haber anticipado fue cómo estos cuidadosos pasos hacia su hijo despertarían sentimientos por la madre, sentimientos que nunca habían muerto realmente, solo habían sido enterrados bajo años de ambición e indiferencia fabricada. Victoria Reynolds no era una mujer que aceptara la derrota con elegancia. Nathan debería haber recordado esa verdad fundamental sobre su madre. Señor Reynolds, hay una señora Carter aquí para verlo, anunció su asistente por el intercomunicador. Dice que es por un asunto personal. Nathan no reconoció el nombre, pero algo en el tono de su asistente lo inquietó. Hágala pasar. La mujer que entró en su oficina estaba meticulosamente vestida con ropa de diseñador que, de alguna manera, todavía le quedaba ligeramente mal, como alguien interpretando un papel que no había dominado del todo. Señor Reynolds, gracias por recibirme. Extendió una mano cuidada. Melissa Carter, editora de estilo de vida en el City Business Journal. Nathan le estrechó la mano con cortesía corporativa bien practicada. ¿Qué puedo hacer por usted, señora Carter? Estoy trabajando en un reportaje sobre líderes empresariales que equilibran el trabajo y la vida familiar. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Entendemos que recientemente se ha reencontrado con una antigua relación y ha descubierto que tiene un hijo. La sangre en las venas de Nathan se heló. Nadie fuera de un pequeño círculo sabía de Thomas. Me temo que ha sido mal informada. ¿Lo he sido? Abrió un elegante portafolio, deslizando fotografías de Nathan con Thomas y Sofía en el parque. Estas fueron tomadas la semana pasada. El parecido entre usted y el chico es sorprendente. Nathan mantuvo su expresión neutral, a pesar de la rabia que crecía en su interior. No discuto mi vida personal con la prensa, señora Carter. Es comprensible. Recogió las fotos con deliberada lentitud. Sin embargo, nuestros lectores encuentran estas historias de interés humano convincentes. Un CEO poderoso descubriendo un hijo perdido hace mucho tiempo, criado por una madre soltera luchadora que trabaja como mesera. Es toda una narrativa. La amenaza estaba apenas velada. Nathan se inclinó hacia adelante. ¿Quién le dio estas fotos? Una fuente anónima, respondió ella suavemente. Alguien preocupado porque usted esté siendo manipulado. Su madre. Tenía que serlo. Este era el contraataque de Victoria, amenazando con exponer a Thomas al escrutinio de los medios si Nathan no se retiraba de su familia recién descubierta. ¿Qué quiere exactamente? Solo una exclusiva. Su historia, contada a su manera. Su sonrisa se ensanchó. De lo contrario, alguien más podría contarla a su manera. Después de despedir a la señora Carter con promesas evasivas de considerar su propuesta, Nathan llamó inmediatamente a Eric a su oficina y le explicó la situación. Tu madre está jugando rudo, dijo Eric después de escuchar los detalles. Usando la amenaza de la publicidad para abrir una brecha entre tú y Sofía. No funcionará, respondió Nathan sombríamente. Pero necesito advertir a Sofía. Esa noche, Nathan condujo hasta el modesto edificio de apartamentos de Sofía por primera vez. El contraste entre la realidad de ella y la suya lo golpeó con fuerza. No la falta de lujo, sino la calidez. Mientras que su ático era un monumento al diseño minimalista, el hogar de ella vibraba con vida, partituras enmarcadas en las paredes, un piano vertical desgastado en la esquina, los premios escolares de Thomas exhibidos con orgullo. Cuando le contó lo de la reportera, Sofía se sentó muy quieta en su sofá desgastado, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Este siempre fue el riesgo, dijo en voz baja. La exposición. Lo siento, dijo Nathan. Mi madre. No es solo tu madre, Nathan, interrumpió Sofía. Hay algo más que deberías saber.
Algo que podría cambiar cómo te sientes sobre todo esto. ¿Qué es? Preguntó Nathan, la tensión infiltrándose en su voz. Sofía respiró hondo. Cuando descubrí por primera vez que estaba embarazada, estaba aterrorizada. 19 años, sola, sin apoyo familiar. Intenté contactar directamente con tu residencia en Oxford, pero no pude comunicarme. Así que fui a ver a tu madre, desesperada. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para lo que venía. Mientras estaba allí, conocí a alguien más. Un estudiante de posgrado que visitaba a tu madre para discutir un programa de becas. Se llamaba Michael Donovan. El ceño de Nathan se frunció. El nombre le resultaba vagamente familiar. Michael fue amable conmigo cuando tu madre no lo fue, continuó Sofía. Me ofreció apoyo, un hombro en el que llorar. Nos hicimos amigos. ¿Amigos? Repitió Nathan, una pregunta en su tono. Sí, amigos, enfatizó Sofía. Pero tu madre aparentemente ha estado sugiriendo a la gente que Michael y yo éramos más que eso. Que estuvimos involucrados románticamente alrededor del tiempo en que Thomas fue concebido. Nathan sintió que se le revolvía el estómago. ¿Está cuestionando la paternidad de Thomas? Sí. Los ojos de Sofía sostuvieron los suyos con firmeza. No es verdad, Nathan. Thomas es tu hijo. Pero tu madre está lo suficientemente desesperada como para crear dudas. Quería que lo escucharas de mí antes de que alguien más lo sugiriera. ¿Tienes algún contacto con este Michael ahora? Preguntó Nathan con cuidado. No. Se mudó a California hace años. Sofía dudó. Pero tu madre podría haberse puesto en contacto con él. No sé qué podría haberle ofrecido para que corroborara su historia. Nathan se pasó una mano por el cabello. Esto es lo que ella hace. Crea dudas, encuentra palancas, manipula las circunstancias hasta que obtiene lo que quiere. Un pensamiento repentino lo golpeó. No importa. ¿Qué no importa? No importa, repitió Nathan con creciente convicción. Incluso si hubiera una duda, que sé que no la hay, no cambiaría cómo me siento por Thomas. Estas últimas semanas, conociéndolo, él es mi hijo, Sofía. En todos los sentidos que importan. Los ojos de Sofía brillaron con lágrimas inesperadas. No tienes idea de lo que significa escucharte decir eso. Un golpe en la puerta del apartamento los interrumpió. Sofía se secó los ojos rápidamente. Probablemente sea Thomas. Estaba en casa de su amigo trabajando en un proyecto de ciencias. Cuando abrió la puerta, Thomas entró, con el estuche de la guitarra en una mano y la mochila colgada del hombro. Se quedó paralizado cuando vio a Nathan. Hola, dijo, la sorpresa evidente en su voz. No sabía que vendrías. Algo de último minuto, explicó Nathan, tratando de sonar casual. Tu mamá y yo estábamos discutiendo el proyecto de audio. Thomas asintió, pero su expresión sugería que no estaba del todo convencido. A los 12 años, se estaba volviendo perceptivo sobre las dinámicas adultas. Genial. Voy a guardar mis cosas. Después de que desapareció en su habitación, Sofía se giró hacia Nathan. Necesitamos decírselo pronto. Está empezando a hacer preguntas. Estoy de acuerdo, dijo Nathan. ¿Qué tal este fin de semana? Podríamos llevarlo a la casa del lago. Territorio neutral, lejos de miradas indiscretas. Suena bien, asintió Sofía. Haré arreglos en el trabajo. Lo que ninguno de los dos anticipó fue la determinación de Victoria de controlar la narrativa. 2 noches después, Sofía tenía programado interpretar sus propias composiciones en el Zafiro por primera vez, un evento especial que Nathan había organizado discretamente con Jenny para mostrar el talento de Sofía. Thomas estaba tras bastidores, planeando sorprender a su madre con flores después de su actuación. Nathan llegaba tarde, retrasado por una conferencia telefónica de emergencia, cuando Victoria hizo su jugada. Llegó al Zafiro sin anunciarse, elegantemente vestida e irradiando autoridad. Usando su nombre y su imponente presencia, obtuvo acceso a los camerinos donde Sofía se estaba preparando. Pensé que ya era hora de que habláramos directamente, anunció Victoria, entrando en el pequeño camerino sin llamar. De mujer a mujer. Sofía se puso de pie, sorprendida pero serena. Señora Reynolds, actuó en 20 minutos.
Esto no tomará mucho, dijo Victoria con desdén. Te ofrezco una segunda oportunidad para lo que rechazaste hace 13 años. Un acuerdo muy generoso a cambio de que tú y tu hijo dejen a Nathan en paz. Nunca le he pedido dinero a Nathan, respondió Sofía con ecuanimidad. Todo el mundo tiene un precio, replicó Victoria. Di el tuyo. Piensa en lo que podrías hacer por el chico: escuelas privadas, conservatorios de música, universidad sin deudas. Todo lo que requiere es tu discreción y distancia. Thomas necesita a su padre más de lo que necesita escuelas privadas, dijo Sofía con firmeza. La risa de Victoria fue quebradiza. Nathan no está hecho para la paternidad. Está hecho para las salas de juntas y los imperios empresariales, no para los partidos de ligas menores y la ayuda con la tarea. Cuando la novedad se desvanezca, resentirá las limitaciones de esta familia prefabricada que intentas endosarle. Lo que ninguna de las dos mujeres se dio cuenta fue que Thomas había llegado temprano con sus flores sorpresa, escondido en el pasillo. Escuchó cada palabra, incluida la inconfundible revelación de la identidad de Nathan. Thomas dejó caer las flores y corrió, su mente dando vueltas con lo que acababa de escuchar. Nathan Reynolds, el exitoso hombre de negocios que le había estado enseñando técnicas de guitarra durante semanas, era su padre. El padre que su madre siempre había descrito como alguien que nunca supo que él existía. Salió por la puerta trasera del restaurante hacia el callejón, apenas consciente de hacia dónde iba. Todo lo que sabía era que necesitaba espacio para procesar esta revelación que lo cambiaba todo. Nathan llegó al Zafiro justo a tiempo para ver una pequeña figura con una chaqueta oscura salir corriendo por la puerta trasera. Algo en la postura del chico le resultó familiar. «Thomas», llamó, pero el chico ya había desaparecido doblando la esquina. Adentro, encontró a Sofía y a su madre en un tenso enfrentamiento. «¿Qué hiciste?», le exigió a Victoria. Antes de que ella pudiera responder, Jenny irrumpió en la habitación. «Thomas se ha ido». Dejó esto, mostró un pequeño ramo de flores, ahora ligeramente aplastadas. La comprensión amaneció en el rostro de Sofía. «Nos escuchó. Lo sabe». Las siguientes 2 horas fueron un borrón de búsqueda frenética. Sofía se vio obligada a cancelar su actuación mientras ella y Nathan recorrían las calles circundantes. Victoria, reconociendo el daño que había causado, regresó a su coche con un silencio inusual. Fue Eric quien finalmente encontró a Thomas, llamando a Nathan con la ubicación, el viejo parque conmemorativo cerca del kiosco de música. Cuando Nathan y Sofía llegaron, encontraron a Thomas sentado solo en un banco, con su estuche de guitarra al lado, mirando el escenario vacío donde se celebraban los conciertos de verano. Se acercaron con cautela, sentándose a cada lado de él. Durante varios largos momentos, nadie habló. «Aquí es donde ustedes dos se conocieron, ¿verdad?», preguntó finalmente Thomas, su voz sorprendentemente firme. «Mamá me dijo una vez que conoció a mi padre en un parque donde había programas de música gratuitos». «Sí», admitió Sofía en voz baja. «Aquí es donde nos conocimos». Thomas se giró hacia Nathan. «¿Por qué no me lo dijiste?». Las explicaciones cuidadosamente preparadas de Nathan se evaporaron ante la pregunta directa de su hijo. «Quería hacerlo», dijo simplemente. «Ambos queríamos. Estábamos tratando de encontrar el momento adecuado, la forma adecuada. Así que sabías de mí desde hace unas pocas semanas y decidiste simplemente aparecer en mi vida». La voz de Thomas se quebró ligeramente, a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura. «Solo supe de ti la noche que vi a tu madre en el restaurante», explicó Nathan. «Nunca supe que estaba embarazada cuando me fui a Oxford. Nunca recibí ninguno de sus mensajes. Si hubiera sabido de ti, Thomas, habría estado allí todos los días. Tu abuela se aseguró de que tu padre no lo supiera», añadió Sofía con suavidad. «Y más tarde, cuando nos reencontramos, queríamos que se conocieran antes de decirte la verdad». Thomas absorbió esto, sus ojos expresivos, tan parecidos a los de su madre, reflejando su lucha por reconciliar años de preguntas con esta nueva realidad. «Escribí canciones sobre ti», dijo finalmente a Nathan. «Inventé historias sobre quién podrías ser, qué podrías estar haciendo. A veces fingía que eras un músico de gira por el mundo, o un científico descubriendo cosas importantes.
Nathan sintió que se le oprimía el corazón. Y en lugar de eso, te tocó un hombre de negocios que perdió el rumbo con la música hace mucho tiempo. Pero todavía tocas, replicó Thomas. Todavía la entiendes. Gracias a tu madre, dijo Nathan con honestidad. Ella fue quien hizo que la música me importara. Thomas miró entre ellos, estos dos adultos que lo habían creado pero que habían vivido vidas separadas durante 12 años. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pasaron 3 meses. La primavera floreció en verano, trayendo consigo un nuevo ritmo a sus vidas. Nathan compró un apartamento en el barrio de Sofía, no para reemplazar su ático, sino para estar más cerca de Thomas y facilitar una presencia más constante en la vida de su hijo. Reconoció oficialmente su paternidad, manejando discretamente los aspectos legales con mínima publicidad gracias a la gestión estratégica de Eric. Thomas, después de su shock inicial, abrazó tener a su padre en su vida con la resiliencia de la juventud. La música se convirtió en su puente, fines de semana dedicados a explorar técnicas de guitarra, Nathan enseñándole a Thomas los fundamentos de la composición que él mismo había dominado una vez, ambos descubriendo la alegría de crear juntos. Sofía observó esta floreciente relación con una mezcla de felicidad y cautela cuidadosamente guardada. Las heridas de 13 años no se curaban fácilmente, pero ver a Thomas florecer bajo la guía de su padre suavizó los bordes de su resentimiento largamente guardado. Victoria, sin embargo, permaneció conspicuamente ausente. Después de la desastrosa confrontación en el Zafiro, se había retirado a su mansión, comunicándose con Nathan solo a través de breves mensajes formales sobre asuntos de negocios. Su ausencia era simultáneamente un alivio y una sombra persistente sobre su nueva dinámica familiar. Entonces llegó la llamada que Nathan nunca esperó recibir. Señor Reynolds, la voz del administrador del hospital era profesionalmente tranquila. Su madre ha sido ingresada tras un episodio cardíaco. Está estable, pero los médicos recomiendan la presencia familiar. Nathan encontró a Victoria más pequeña de lo que recordaba. La bata de hospital y la ausencia de su habitual maquillaje perfecto despojaban la formidable fachada que mantenía. Por primera vez, la vio simplemente como humana, envejecida, vulnerable, asustada. «Viniste», dijo ella, una incertidumbre inusual en su voz. «Por supuesto que sí». Nathan se sentó junto a su cama, manteniendo una distancia cuidadosa. «Te he perdido, ¿verdad?». La franqueza de su pregunta lo tomó desprevenido. «No, madre. Pero las cosas han cambiado. He establecido límites que necesitas respetar si quieres ser parte de mi vida, y de la de Thomas». La expresión de Victoria cambió ante la mención de su nieto. «El chico parece brillante». «Lo es, extraordinariamente. Especialmente con la música». «Como tú lo eras», reconoció ella en voz baja. «Mejor de lo que yo fui jamás», corrigió Nathan. Un pesado silencio se extendió entre ellos. 13 años de engaño y 3 meses de distanciamiento creando un abismo que ninguno sabía muy bien cómo salvar. «Pensé que te estaba protegiendo», dijo Victoria finalmente. «Tu padre y yo trabajamos tan duro para construir algo que heredarás. No podía soportar verte tirarlo todo por la borda». «No era tu decisión tomarla», respondió Nathan, su voz firme pero no cruel. «Me robaste 12 años con mi hijo. Le robaste a Thomas su padre». Victoria apartó la cara, pero no antes de que Nathan captara lo impensable, una lágrima deslizándose por su mejilla. En 48 años, nunca había visto llorar a su madre. La semana siguiente trajo un visitante inesperado a la habitación de hospital de Victoria, Thomas, agarrando su teclado portátil, con Sofía esperando ansiosamente en el pasillo exterior. Thomas insistió, explicó Sofía cuando Nathan la encontró allí. Quería conocer a su abuela. Dentro de la habitación de hospital de Victoria, Thomas estaba de pie torpemente a los pies de la cama, con su teclado portátil bajo el brazo. Victoria miró a su nieto con una expresión atrapada entre el cansancio y el asombro. «Hola, Thomas», dijo, su habitual tono autoritario suavizado por la medicación y la naturaleza inesperada de esta visita. «Hola». Cambió el peso de un pie a otro. «Mamá dice que eres mi abuela». Los ojos de Victoria se dirigieron hacia el umbral donde estaba Sofía, luego de nuevo al chico. «Sí, lo soy. Traje mi teclado»,
continuó Thomas, levantándolo. Papá, quiero decir, Nathan, me dijo que tú también solías tocar el piano. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Victoria ante este detalle compartido. Lo hacía. Hace muchos años. Antes de que los negocios se volvieran absorbentes. Eso es lo que él dijo que le pasó a él también. Thomas se acercó con cautela y colocó su teclado en la bandeja rodante del hospital. ¿Te gustaría escuchar algo que escribí? La compostura cuidadosamente mantenida de Victoria vaciló visiblemente. ¿Compones tu propia música? Thomas asintió. Papá me ha estado ayudando a estructurarla mejor, pero he estado escribiendo desde que tenía 8 años. Me gustaría mucho escucharlo, dijo Victoria, la formalidad de su discurso incapaz de enmascarar su genuino interés. Thomas tocó una pieza que combinaba estructura clásica con ritmos modernos, una composición que llevaba la inconfundible influencia tanto de la precisión técnica de Nathan como de la profundidad emocional de Sofía. Mientras sus dedos se movían por las teclas, Victoria observaba con los ojos cada vez más abiertos, reconociendo el talento Reynolds que había saltado una generación en su forma más pura. Cuando Thomas terminó, Victoria guardó silencio por un largo momento. Eso fue extraordinario, dijo finalmente. Tienes un talento increíble. Gracias. Thomas sonrió tímidamente. Todavía no está del todo bien en la sección central. Quizás un séptimo menor allí en su lugar, sugirió Victoria, señalando un punto en el teclado. Crearía más tensión antes de la resolución. Thomas probó la sugerencia, sus ojos iluminándose ante la mejora. Eso es perfecto. Durante los siguientes 15 minutos, abuela y nieto discutieron teoría musical, encontrando un inesperado terreno común. Nathan y Sofía observaban desde el umbral, igualmente atónitos por esta impredecible conexión. Mientras Thomas guardaba su teclado, Victoria le habló directamente, sin la calculada manipulación que había caracterizado toda su vida. Espero que puedas visitarme de nuevo, Thomas. Quizás cuando me sienta más fuerte. Claro, respondió él con la sencilla aceptación única de los niños. Mejórate pronto, abuela. Después de que Thomas salió, Victoria miró a Sofía, que estaba de pie en el umbral. ¿Puedo hablar contigo, a solas? Nathan intercambió una mirada interrogante con Sofía, quien asintió tranquilizadoramente. Estaré bien. Cuando estuvieron solas, Victoria pronunció palabras que Sofía nunca esperó escuchar. Me equivoqué. La simple admisión quedó suspendida en el aire entre ellas. Victoria Reynolds, que nunca había admitido un error en su vida, reconociendo su mayor equivocación. Pensé que estaba protegiendo a mi hijo y el legado de nuestra familia, continuó Victoria con esfuerzo. En lugar de eso, casi destruyó su oportunidad de alcanzar la felicidad real. Y me negué a mí misma el conocimiento de mi nieto. Thomas tiene tu oído musical, observó Sofía en voz baja. Sí. Un fantasma de sonrisa rozó los labios de Victoria. Parece que lo sacó de ambos lados. Ambos lados, repitió Sofía, reconociendo lo que Victoria finalmente estaba aceptando, que Thomas era un Reynolds por sangre y derecho de nacimiento. No espero perdón, dijo Victoria con pragmatismo. Pero me gustaría tener la oportunidad de conocer a mi nieto. Si me lo permites. En tus términos, por supuesto. Sofía estudió a la mujer que una vez había intentado comprar su silencio, ahora humillada por la edad y las circunstancias. Thomas forma sus propias opiniones sobre las personas. Si eres genuina con él, te dará una oportunidad. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir. 4 meses después, Nathan estaba entre bastidores del Riverside Concert Hall, observando los preparativos finales para el evento de la noche. Lo que había comenzado como una pequeña recaudación de fondos para la educación musical juvenil se había convertido en algo mucho más grande bajo su dirección, una gala benéfica con jóvenes músicos prometedores de comunidades desatendidas, con todas las ganancias destinadas a becas e instrumentos. Y encabezando el evento estaba Sofía, finalmente subiendo al escenario profesionalmente como había soñado desde los 19 años. ¿Nerviosa?, preguntó él, acercándose mientras ella revisaba su música por última vez. Aterrada, admitió ella con una sonrisa que desmentía sus palabras. Pero de la mejor manera posible.
En los meses transcurridos desde que había comenzado la reconciliación de su familia, Nathan había visto florecer a Sofía. Había reducido sus horas en el restaurante para centrarse en el puesto de consultora, que se había convertido en un puesto a tiempo completo como directora creativa de la división de audio. Su experiencia musical había demostrado ser invaluable, ganándose el respeto de ingenieros y ejecutivos por igual. Pero más significativo fue el cambio en su confianza, la forma en que se desenvolvía ahora, ya no agobiada por el peso de la maternidad en solitario y las dificultades financieras. Se erguía más alta, reía más libremente y se permitía soñar de nuevo con la carrera musical que una vez había abandonado. «Tengo algo para ti», dijo Nathan, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «He llevado esto conmigo durante 13 años». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par cuando él la abrió para revelar un delicado anillo de platino con un pequeño zafiro perfecto. «Lo guardaste todo este tiempo». «Lo compré la semana antes de irme a Oxford», explicó. «Planeaba proponértelo cuando regresara para las vacaciones de Navidad». «Nathan», comenzó Sofía, su voz embargada por la emoción. «Aún no te lo estoy pidiendo», aclaró él rápidamente. «Sé que todavía estamos encontrando nuestro camino de regreso el uno al otro. Pero quería que supieras que incluso entonces, sabía que lo que teníamos valía la pena construir una vida alrededor. Todavía lo creo, Sofía. Más que nunca». Ella tocó el anillo suavemente, lágrimas brillando en sus ojos. «Guárdalo a salvo un poco más», susurró. «Pero no demasiado». Desde el auditorio llegó el sonido de la orquesta calentando. El director de escena se acercó con una advertencia de 5 minutos. «Mucho éxito», dijo Nathan, apretando su mano. «Thomas y yo estaremos en primera fila. Victoria también». Sofía asintió, respirando hondo mientras se preparaba para subir al escenario. El futuro se extendía ante ellos, no perfecto, todavía complicado, pero lleno de posibilidades que alguna vez parecieron imposiblemente perdidas. Y mientras el telón comenzaba a levantarse, Nathan supo con absoluta certeza que la melodía que una vez los había unido continuaría sonando, más fuerte y más hermosa por haber sido interrumpida. El jardín de la nueva casa de Nathan, una espaciosa pero sin pretensiones casa a medio camino entre su mundo corporativo y el barrio de Sofía, florecía con las primeras flores de verano. Sillas blancas dispuestas en semicírculos íntimos miraban hacia un arco tejido con hortensias azules y rosas blancas, bajo el cual un cuarteto de cuerda afinaba sus instrumentos. Esta no era la lujosa boda de sociedad que Victoria podría haber imaginado alguna vez para su hijo, pero mientras tomaba asiento en la primera fila, su expresión contenía una satisfacción genuina en lugar de resignación. A su lado se sentaba Eric, quien se había convertido en un aliado inesperado en la reconstrucción de puentes entre las generaciones. ¿Nervioso?, preguntó Eric a Nathan, enderezando la corbata de su amigo mientras esperaban cerca de la casa. «No por casarme con Sofía», respondió Nathan con honestidad. «Por el discurso que Thomas y yo preparamos, absolutamente aterrado». Thomas salió de la casa con un traje que hacía juego con el de su padre, su cabello cuidadosamente peinado, aunque todavía resistiéndose al control total. A los 13 años, medía casi tanto como Sofía, creciendo a la altura de su padre con velocidad adolescente. «Mamá está lista», anunció. «Jenny está ayudando con los últimos retoques». La sencilla ceremonia comenzó con música tradicional, pero cuando Sofía apareció en el sendero del jardín del brazo de Thomas, su acompañante por petición insistente propia, el cuarteto pasó a la melodía que Nathan había compuesto para ella todos esos años atrás, ahora arreglada como marcha nupcial. Los ojos de Sofía se encontraron con los de Nathan a través del jardín, una sonrisa privada pasando entre ellos ante esta declaración musical de su viaje. En lugar del intercambio convencional de votos, Nathan y Sofía habían elegido algo exclusivamente suyo. Después de las breves palabras del ministro, se dirigieron hacia el pequeño piano de media cola que había sido colocado bajo un cerezo en flor. Juntos, se sentaron en el banco y, sin hablar, comenzaron a tocar la pieza que habían compuesto juntos durante el último año. Contaron su historia a través de la música, comenzando con la melodía original de Nathan, transformándose a través de variaciones que hablaban de separación y anhelo, introduciendo elementos discordantes que se resolvían en algo más complejo y hermoso que el tema original.
Sus dedos se movían en perfecta sincronicidad, una conversación sin palabras que provocó lágrimas en los ojos incluso de los invitados menos sentimentales. Cuando la pieza alcanzó su crescendo, Thomas dio un paso adelante, levantando su guitarra para unirse a sus padres en el movimiento final. Sus 3 instrumentos creando una armonía que una vez pareció imposible. Cuando las notas finales se desvanecieron, el jardín permaneció en silencio por un momento sin aliento antes de estallar en aplausos. Más tarde, mientras el crepúsculo se asentaba sobre la recepción, Victoria se acercó a Sofía, quien observaba a Nathan y Thomas absortos en una conversación con un joven estudiante de música que había recibido la primera beca Reynolds Hayes. «Le has dado a mi hijo algo que yo nunca pude», dijo Victoria en voz baja. «Una familia construida sobre el amor, en lugar de la obligación». Sofía se giró, sorprendida por la inusual vulnerabilidad en la voz de su suegra. «Todos contribuimos a esta familia, Victoria. Incluso tú». Victoria arqueó una ceja, inquisitivamente. «Sin tu interferencia, podríamos habernos asentado en una vida cómoda pero ordinaria», explicó Sofía. «En cambio, todos nos hemos visto obligados a examinar lo que realmente importa, a luchar por ello, a perdonar. Eso ha creado algo más fuerte de lo que podríamos haber tenido de otra manera». Victoria consideró esta perspectiva, una que ofrecía redención sin excusar sus acciones. «Quizás tengas razón. Aunque no recomendaría mis métodos a otros». Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, un reconocimiento de su propio crecimiento. La noche se hizo más profunda. Los invitados comenzaron a marcharse. Thomas, agotado pero feliz, se sentó con su abuela, mostrándole su última composición en su tableta. Nathan encontró a Sofía de pie sola al borde del jardín, contemplando las estrellas que emergían en el claro cielo nocturno. «¿Arrepintiéndote, señora Reynolds?», preguntó, rodeándola con un brazo por la cintura. «Ni uno solo», respondió ella, apoyándose en él. «Aunque mantendré Hayes profesionalmente. He trabajado demasiado duro estableciendo mi reputación en la industria como para renunciar a ella ahora». «No lo querría de otra manera», aseguró Nathan. Permanecieron en un cómodo silencio, observando cómo las luciérnagas comenzaban a iluminar el jardín con su brillo intermitente. «Tuve una idea», dijo Nathan finalmente. «La Fundación Reynolds se ha centrado en donaciones corporativas durante años. ¿Qué tal si redirigimos algunos de sus recursos hacia la educación musical? No solo becas, sino programas comunitarios, como aquel donde nos conocimos». Los ojos de Sofía se iluminaron. Programas que podrían llegar a niños que de otro modo nunca tendrían lecciones formales. «Exactamente. Podríamos empezar aquí mismo en la ciudad, y luego expandirnos a nivel nacional si resulta exitoso». «Me encanta», dijo ella, y luego rió de repente. «Escúchanos, en nuestra noche de bodas, planeando proyectos de trabajo». «No trabajo», corrigió Nathan, su voz suave. «Propósito. Algo que construimos juntos. Como la música que tocamos hoy». Desde el patio llegó el sonido de Thomas tocando su guitarra, una suave improvisación alrededor de la melodía que había unido a sus padres y, en última instancia, conducido a su existencia. Victoria estaba sentada cerca, con la cabeza inclinada en apreciación del talento de su nieto. «Hemos cerrado el círculo», observó Sofía. «Aunque el círculo es más grande ahora, con espacio para todos nosotros». Nathan asintió, apretando su mano. El viaje desde aquella primera noche en el restaurante Zafiro, cuando una melodía olvidada había reavivado lo que el tiempo y el engaño no habían logrado extinguir, no había sido ni directo ni sencillo. Había habido dolor, confrontación, verdades difíciles y un perdón ganado con esfuerzo. Pero mientras se reunían con su hijo y su familia extendida bajo el cielo estrellado, la melodía continuaba, más fuerte y más rica por haber soportado el silencio entre sus movimientos.